Hola a todos, ¿cómo están? Saludos al público. Hola Gracia, ¿cómo estás? Hola, encantada, Luis. Muy bien, gracias. Que muy bien, yo también aquí empezando con este foro conversacional de EthicsCom. ¿Qué tema vamos a discutir en esta ocasión? Vamos a hablar del libertinaje versus la libertad. Tómalo, ok. Ajá. Libertinaje contra la libertad. Claro, porque estamos hablando de lo que está en el tapete que tiene que ver con la inmunidad política que la Corte Suprema de Estados Unidos tiene que determinar por fin cuál es el concepto legal. Pero a raíz de esa conversación que estuvimos fuera del foro, vino justamente la palabra de libertinaje. Y el libertinaje se refiere a la falta de restricciones o límites morales en el comportamiento individual. Ya no estamos hablando desde el punto de vista político y tal, sino todo ciudadano. ¿Qué opinas tú? Claro. Voy a poner mi gorrita de abogado solamente para definir ahí. No, no, no. En el sentido del concepto de la libertad, hay que empezar diciendo que la libertad es un derecho, ¿no? Que tenemos toda la gente. Es el derecho, vamos a llamarlo así como la libertad de expresión. Cada quien puede expresar de cierta manera su opinión, su forma de ver las cosas, su perspectiva, pero siempre bajo el sentido de respeto. Yo veo el concepto de libertinaje como ese abuso del sentido o del derecho de la libertad para beneficio propio, para beneficio mío. Yo opino, o es decir, esta es mi decisión o es mi perspectiva y es la única que existe. No doy cabida a la opinión y perspectiva de las demás personas, no me interesa o no las respeto. Ese es un ejemplo de libertinaje que pudiera dar en comparación con la libertad. Pero tanto la libertad como el libertinaje se puede dar en varios factores, ¿verdad? En varias áreas. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, para mí también el libertinaje es la tendencia actual sin considerar las consecuencias éticas a nuestras acciones. Y ahí entonces puedo hablar un poco en qué podemos tratar. Bueno, en el alcohol, en el exceso de alcohol, en el exceso de droga, en la parte sexual, e incluso en la manera de cómo yo me expreso con respecto, como tú bien lo decías, sobre mi punto de vista. Es decir, estamos a un punto de que nos sentimos tan empoderados que el atrevimiento de decir lo que nos da la gana sin ningún tipo de filtro también puede llevarnos al libertinaje. Es decir, cuando tú respetas al ser humano que tienes enfrente, tú respetas la libertad de expresión del otro. Y para llegar a eso, aunque tengas diferencias, hay que recorrer un camino. ¿Por qué? Porque está el ego también, ¿no? De repente hay gente que se ofende porque te dice algo, de repente no es así, pero lo considera así y no te lo dice de la mejor manera. Y eso puede ser público a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales e inclusive a nivel corporativo. Yo recuerdo una vez que una coordinadora me pidió un apoyo para que hicieran un relevo a un compañero de trabajo. Yo estaba en una actividad, llegué, le dije, me tienes que dar como una hora, no fue la hora que ella quería que yo llegara, pero yo estaba en la calle, mientras llegué, me cambié y fui al canal. Y literalmente, cuando llegué al canal, me ha mentado la madre delante de todos mis compañeros de trabajo. Wow. Y yo tuve que ir a hablar con mi jefe y decirle, me han faltado el respeto, yo no tengo por qué estar aquí, lo hice porque consideré que bueno, vine a colaborar, pero esa no es la manera. Entonces, yo creo que hoy en día eso es un tema que hay que discutirlo y sobre todo los padres que tenemos hijos, tenemos una gran responsabilidad para educar a esos hombres y mujeres del futuro, porque lo que se ve en las redes sociales es impresionante, realmente. Sí, no, y o sea, coincido contigo y los ejemplos que das, ¿no? O sea, yo veo, por ejemplo, las diferencias entre libertad y libertinaje, como lo decía en un inicio, la libertad como un derecho, el libertinaje como un abuso a ese derecho. La libertad en un sentido de responsabilidad, porque también el ejercer la libertad de uno o de muchos es una responsabilidad y el libertinaje es un abuso de esa responsabilidad. Un concepto de libertad respeta a los demás por el simple concepto. El libertinaje es que estás abusando y faltando el respeto a la gente por ese
por Poder. ese interés o poder, ¿no? Por ese interés o poder propio. Entonces, de esa manera es como yo lo veo, o sea, el respeto en el sentido de cómo ejerzas una cosa o no la ejerzas, es lo que te puede llevar a caer bien sobre una persona o un ciudadano que está ejerciendo su derecho de libertad y respetándolo, a el querer hacer lo que se te plazca o decir lo que tú quieres decir, eh, faltándole el respeto o poniendo en conflicto esa opinión con terceros. Como dices tú, afecta muchísimo en el sentido empresarial porque el ambiente de trabajo, un libertinaje, por decirlo así, o una persona que no respeta la libertad de los otros, está incumpliendo con políticas internas de la empresa, porque automáticamente bajo esa conducta está violando conceptos del código de conducta, disposiciones laborales, porque te altera negativamente el ambiente de trabajo y eso incomoda a la gente. Y la gente incómoda en un ambiente de trabajo tiene el derecho a elevar esas preocupaciones y decir yo no puedo trabajar a gusto porque están estos factores o esta persona que me lo está impidiendo. Y lo mismo, hace unos momentos tocábamos el tema, o hace unos conversas, capítulos, tocábamos el tema de las protestas en las universidades y mencionábamos el sentido de, oye, está bien las protestas como una forma de expresar tu perspectiva, pero cuando ya empiezan a convertirse a violencia, cuando ya empiezan a violar disposiciones, etcétera, ya no es un acto de libertad, también se puede considerar como un acto de libertinaje. Bueno, y yo creo, mira, el tema es cómo tú estás dispuesto a enfrentar la vida, o más que enfrentarla, con una palabra enfrentamiento, tal vez no sea la palabra más idónea, cómo estás dispuesto a vivir la vida. Yo creo que llega un momento en que uno tiene que darse cuenta quién es, cuáles son tus valores y cuáles son tus principios, no de acuerdo a las apariencias ni al qué dirán, sino tus valores. Y en lo particular, como periodista que amo profundamente mi profesión, siempre veo al otro, ¿sí? O sea, ¿qué consecuencias mis acciones generan en el otro? No por el que dirán, repito, sino una acción de bienestar, una acción, Verdadera. sí, ¿no? De evolución, de empoderamiento para ser un mejor país, para ser un mejor ciudadano, para contribuir con una empresa determinada, para generar, como decía, el bienestar, bien sea en salud, en dinero. O sea, yo siempre busco que ese ser humano que lo conozca y no lo conozca, le genere un beneficio positivo. Cuando yo veo en las redes sociales, y me acaba de pasar en una campaña que estaba desarrollando, buscando un influencer en un país determinado en Latinoamérica, los primeros 20, y eran mujeres. Me impacté, lo tengo que decir públicamente, y yo no soy conservadora, que en las primeras líneas había mujeres que tenían seguidores de 60 millones, y cuando veo era que el tema sexual era, no tenía medida, ¿ok? Entonces, yo digo, bueno, está bien, te siguen 60 millones de personas, eh, pero ¿bajo qué criterio, no? Porque además yo pienso que tengo un hijo que va a cumplir 14 años. En mi época no había eso. Y yo creo que deben existir los filtros correspondientes para cada edad, porque evidentemente el tema sexual tiene que ser concebido en la edad correspondiente. O sea, no es lo mismo tener relaciones sexuales siendo un adolescente que siendo un adulto, vamos a estar claros, o siendo un niño cuando es abusado. Entonces, Sí. ahorita todo es posible y todo es factible. Entonces, yo lo que invito es al foro de las personas que nos vean es cuando tú actúes como ser humano, por supuesto, piensa en tu bienestar, piensa en tu integridad, piensa en lo que tú eres como persona, pero también qué consecuencias trae tus acciones, ¿ok? Porque al final estás arriba y mañana puedes estar abajo y no te levantas. No sé qué opinas tú.
Sí, no, 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 o sea, tocas varios conceptos importantes, ¿no? Por ejemplo, en la era actual de la información o de la accesibilidad a la información que tenemos, ahorita que estabas discutiendo el tema, se me venía esto a la mente. Decía yo, vivimos en una era de accesibilidad a la información que cae sobre el libertinaje, porque son tantas las opiniones falsas de tanta gente que están a la disposición de todo el mundo que te hacen dudar sobre qué es real, qué es verdadero, qué está comprobado y qué es falso, qué es solamente una opinión y qué en algún momento es un hecho, ¿no? Es algo que está verdaderamente comprobado. Pero vuelvo al tema que mencionabas ahorita de los influencers. El sexo vende y lo ha hecho por los siglos de los siglos. Nada más que el cómo se está explotando ahorita es increíble. Es increíble, ves productos que absolutamente no tienen nada que ver con un aspecto sexual y el comercial de la marca, lo que están vendiendo, tiene que ver o ponen a unas personas en traje de baño, en bikini, en ropa interior, vendiendo un producto que no tiene nada que ver con eso, pero lo hacen con la finalidad de captar el sentido, no se me tome a mal, pero el sentido de morbosidad de la naturaleza humana. A ver, espérate, ¿qué están viendo aquí? Y ya te venden el producto. Y por eso es que tienes estos personajes pues, de influencers que tienen tanta cantidad de seguidores, pero que dices, pues lo único que venden es un baile o la figura o que están enseñando alguna parte de su cuerpo, pero realmente el que hay en ese trasfondo, el que te están enseñando, etcétera, no hay algo detrás de ello, es simplemente la venta de los productos. Bueno, de su persona como producto, eso era lo que quería decir. Pero bueno, actualmente estamos en esa era, digo, salvo que tú tengas una opinión contraria. No, es que mira, a mí me cuesta a veces masticarlo, aunque yo he visto de todo en mi vida como periodista, o sea, ya nada me sorprende, y cosas muy difíciles. Yo creo que una vez te comenté que siendo reportera me mandaron a un lugar, de una zona muy pobre, y me tocó entrevistar a una madre que se le había caído la casa y tenía 5 hijos, y de repente me llegó a decir, la quinta hija era hija nieta, es decir, había tenido relaciones sexuales con su hijo mayor, Oh, y tuvo la hija, ¿no? Entonces, claro, yo llegué al canal y yo puse eso como noticia de abrir, yo le di la vuelta, pero eso, yo entré en shock porque yo digo, bueno, si yo hago y digo eso, imagínate el ejemplo a seguir o cuánta gente no estará en el mismo proceso. Es decir, hay un tema de educación en la sociedad, porque para eso están las leyes, para eso están los valores, para eso está el tema cívico, ¿no? Yo creo que es muy importante tocarlo porque no son puras palabras, son acciones, un modelo de vida. Es decir, las guerras suceden porque no hay coincidencias. Entonces, yo creo que hay que empezar a respetar al ser humano en su esencia, en la vida, o sea, en las cosas básicas como alimentación, salud, respeto, en fin, y comprender que nuestras acciones generan consecuencias, básicamente eso. sí. El tiempo nos apremia. Y un tema muy importante, yo creo que tanto tú como yo de donde venimos es de nuestras circunstancias, de nuestra educación y de lo que nos tocó vivir a nosotros, ¿no? Y hago esta aclaración, ¿por qué? Porque actualmente en el mundo, lo que a lo mejor nosotros consideramos libertinaje, en otras partes del mundo, en otras religiones, etcétera, es algo permitido o es algo que común, ¿no? Como por ejemplo el matrimonio con menores en algunos países o el matrimonio con el tener varias esposas en algunas otras religiones, que de cierta manera bajo nuestro criterio nosotros lo consideraríamos como libertinaje, pero las circunstancias, la ley o las reglas, vamos a decirlo así, que rigen otros lugares, otros países del mundo, varían. Entonces hay que tener en mente también en dónde estamos y que el respeto a esas creencias o esas disposiciones es sumamente importante. Muchísimas gracias, hemos llegado al final. Hasta luego.